cierta ocasión, según el libro de Juan, el capítulo 9, del versículo 1 al 3, Jesús y sus discípulos iban caminando y al pasar vieron a un ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El objetivo del diseño original de Dios al crear a Adán era que tuviera una vida saludable, armoniosa y eterna. Pero había una condición: que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el conocimiento suficiente del bien para que viviera satisfactoriamente sin tener ninguna necesidad de adquirir el conocimiento del mal. Pero Adán, aún sabiendo esto, poniendo la obediencia a Eva por encima del mandato de Dios, tomó del fruto prohibido. Y el resultado fue que en ese mismo instante entró el pecado en la humanidad. Ahora, cuando analizamos lo sucedido, vemos que Adán no le robó nada a nadie. Vemos que Adán no cometió ningún asesinato, sino solamente desobedeció la palabra de Dios. Por lo cual podemos concluir que el pecado es específicamente desobediencia a la palabra de Dios. Todo lo que hagamos que no esté de acuerdo, que no esté alineado con las órdenes, los mandatos de la palabra de Dios, es pecado. Y el mayor pecado que podemos cometer es rechazar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque de ese primer pecado de rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador es que se derivan todos los demás pecados que podemos cometer. La primera consecuencia de que hubo allí cuando Adán desobedeció, la primera consecuencia fue la separación espiritual de Dios. Y la segunda consecuencia fue que comenzó el deterioro anatómico y biológico del cuerpo humano, lo cual introdujo las enfermedades, el envejecimiento y la muerte, y también provocó la corrupción de los sentimientos, las relaciones y la conducta personal. A partir de ese momento, todo se echó a perder. El hombre que supuestamente debía tener, según era el propósito original de Dios, una vida llena de salud, una vida sin enfermedades y por lo tanto una vida sin muerte, una vida eterna. El hombre fue creado con la intención de que fuera inmortal y con todas las cosas proveídas por Dios en el jardín, o sea, una vida armoniosa, una vida sin estrés, una vida sin esas preocupaciones extremas, sino solamente cultivar lo que Dios le había dado al hombre. Nosotros, mientras que nos mantengamos cultivando lo que Dios nos ha dado, no vamos a estar sometidos a gran estrés, no vamos a estar sometidos a ningún desespero, porque todo lo ha proveído Dios. Nosotros solamente tenemos que cultivarlo. La Biblia, un detalle que yo quería mostrar aquí es que en la Biblia se muestra la larga vida de los primeros hombres que existieron
y esto es debido a que estaban muy cerca de la creación, y el daño del pecado en ellos era mínimo, y eso les permitía alcanzar una gran longevidad. Pero con el paso del tiempo, el daño del pecado en las personas fue haciéndose mayor, y esto hizo disminuir la edad de vida promedio. Y gracias a Dios que limitó a 70 años esta disminución de tiempo de vida. Está en el Salmo 90, versículo 10, porque si no, ya hubiéramos desaparecido como especie viviente de la faz de la tierra. La conclusión de esto que estamos hablando es que el pecado es el causante de todos los males y nosotros, los pecadores, somos las víctimas. El pecado es el que causa todos los problemas que tenemos y nosotros somos las víctimas de esos problemas. Satanás nos usa a nosotros, Satanás usa el pecado, Satanás usa la desobediencia en nuestra vida para crear todos los problemas que existen en nuestra vida y a nivel social también. La culpa no es de nosotros, la culpa es del pecado. Y eso lo sabe Dios, y por eso es que nos justifica, porque sabe que no es nuestra intención, sino que es la esclavitud que tenemos bajo el poder del pecado. Por eso es que nosotros los pecadores no somos los culpables, somos las víctimas. Pero gracias a Jesús, las consecuencias del pecado en nosotros son eliminadas por la acción de sus obras en nuestra vida. Como dice la Biblia, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es un problema de los pecados, sino es un problema del pecado. No es un problema de lo que yo he hecho, es un problema de la fuerza espiritual que me obliga a hacerlo. Pero las obras de Dios manifiestas en mi vida eliminan esa influencia del pecado. Por eso todos los defectos, lo mismo congénitos que adquiridos, todas las enfermedades, tanto físicas como psíquicas, todas las desviaciones, ya sean de comportamiento personal, social o moral, se deben al defecto del pecado inoculado en el ADN humano por la desobediencia. Y esto es lo que Jesucristo les enseña a sus discípulos aquí en este pasaje. Y a nosotros también, que los males de la humanidad no son culpa de nadie en particular, sino del pecado en general. Pero, si permitimos a las obras de Dios manifestarse en nosotros, las consecuencias negativas del pecado serán sustituidas por los beneficios milagrosos del poder de Dios, liberándonos del peso de la culpa al experimentar la liberación del perdón y la justificación divina. Lo que Jesucristo estaba enseñando y nos enseñó a nosotros, la enseñanza que nos sirve a nosotros hoy, es que no es culpa de nadie en particular, sino es culpa del pecado en general, del pecado que está sobre todas las cosas. Y que entonces, si le permitimos a Dios que se manifieste en sus obras en nuestra vida, esa influencia va a ser eliminada y va a ser sustituida por los beneficios milagrosos del poder de Dios. No debemos afligirnos por las consecuencias del pecado, sino gozarnos en la libertad de la santidad de Dios. No suframos por lo que fue, comencemos a regocijarnos con lo que Dios está haciendo y la seguridad de lo mejor que vendrá. Démosle a Dios la oportunidad de manifestar sus obras en nosotros
para que las consecuencias negativas del pecado sean reemplazadas con las experiencias positivas de las bienaventuranzas de Dios. Nosotros no somos culpables de los pecados que cometemos. El apóstol Pablo dijo: yo quiero hacer el bien, pero hallo en mí este impulso de querer hacer el mal, y por lo tanto no puedo hacer el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. El apóstol Pablo ya estaba hablando de esto. Muchas veces nosotros, nuestras conductas, creemos que son conductas adecuadas y no es así. Y no es que nosotros queramos, es que nos está impulsando un pecado, una naturaleza que no podemos deshacernos de ella, que es la que nos impulsa a cometer esos errores. Es muy importante entender esto que Jesús enseñó aquí. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es el mal que pudo haber hecho un familiar tuyo lo que está causando el problema que hay en ti. Lo mismo, ese mal que pudo haber hecho un familiar tuyo, que lo que estás haciendo tú no es culpa ni de tu familiar, ni es culpa tuya, es culpa del pecado. Todo lo malo que sucede proviene del pecado, nunca de Dios. Dios lo que quiere es manifestar sus obras en medio de nuestras dificultades causadas por ese pecado para poder cambiar la situación de una situación negativa como resultado del pecado a una situación positiva como resultado del perdón y la justificación de Dios. Eso es importante. Nunca le debemos echar la culpa a Dios por nada malo que pase, porque el primero que está interesado, el primero que está tratando de hacer todo lo posible para que nada malo pase, es Dios. Por eso, culpar a Dios no es lo correcto. Lo que debemos hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obedecer su palabra, seguir sus reglas expresadas en la Biblia, en los evangelios, y entonces la obra de Dios, el bienestar de Dios, el poder divino de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida va a destruir toda esa influencia negativa del pecado en las cosas relativas a nosotros. La liberación proviene de Dios. El único que libera es Dios. El mundo y sus cosas te esclavizan al trabajo, al salario, a pagar las cuentas que hay que pagar. El mundo y sus cosas te esclavizan, pero Dios te libera. Dios te libera, porque Dios pone en tu vida un sentimiento de conformidad, que no quiere decir acostumbrarse a lo malo, sino que Dios pone en tu vida un sentimiento de que tú entiendes de que es así, pero que es así a causa del pecado, no por culpa nuestra, y que Dios tiene la solución a eso. Y esto es lo que estaba enseñando aquí a Jesús. No es culpa de nadie, es culpa del pecado. Para que mis obras se puedan manifestar en la vida de ustedes y se den cuenta de que yo tengo poder sobre el pecado. Las obras de Dios son mayores que las obras del pecado. Por eso busquemos de Dios, entreguémonos a Dios, tenemos que mantenernos constantemente en la voluntad de Dios, porque el propósito original que tuvo Dios cuando creó al hombre, cuando creó la humanidad, era que viviera sin enfermedades, en armonía y con inmortalidad. La idea de Dios al crear al hombre y crear al mundo no era ni tan siquiera nada parecido a lo que estamos viviendo hoy. Un mundo de guerra, de enfrentamientos,
a nivel de política mundial, a nivel personal estamos viviendo un mundo de mucho confrontamiento entre las personas para imponer sus criterios, para imponer sus religiones, para imponer sus políticas. Dios nunca quiso eso. Eso es resultado del pecado. Pero si te acoges a las obras de Dios, ninguna de esas cosas te va a afectar directamente a ti. Afectará a tu entorno, pero no te va a afectar directamente, internamente a ti. Porque Dios te enseña de que por encima de todas esas cosas está su poder, está su bendición y está la voluntad, el deseo de hacer las cosas mejores para nosotros. Meditemos en este pasaje de Jesús, que es muy importante. No es que pecó no es que pecó tu papá, o que pecó tu mamá, o que pecó tu hermano, o que está pecando tu esposa, o que está pecando tu primo. Nada de eso. No. Ni tampoco es que pecaste tú lo que estás haciendo tú. No. Sino que todo lo que está pasando es para darle a Dios la oportunidad de que pueda manifestar sus obras en nosotros y quede de manifiesto, quede bien demostrado que el poder de Dios es superior a las contrariedades del pecado. En esta tarde, mis hermanos, entendamos lo que Dios nos está diciendo. No es culpa de nadie, es para que el poder de Dios se pueda manifestar. Que Dios los bendiga mucho en esta tarde. Oremos. Dios y Padre, Señor, te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos que la voluntad divina se haga en nuestra vida, en nuestros asuntos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos entender la realidad de que todo lo malo que sucede, Señor, de que todo lo que puede en esta hora estarnos estorbando, Señor, no proviene de ti, sino que proviene de Satanás. Que tú lo que quieres es aliviarnos y sanarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.